día de hoy vamos a ver lo que son volúmenes, ¿ya? Bueno, volúmenes de rotación son, porque eso es lo que vamos a hacer, vamos a calcular volúmenes de rotación, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener una función f, le vamos a poner caso número uno, aquí vamos a ponerle caso uno. Vamos a tener una función f de x en un intervalo a, b. Por el momento nosotros calculábamos el área bajo la curva de esa función, ¿no? Calculábamos esta área que voy a dibujar en este momento. Esta área es la que nosotros calculábamos, pero ya no vamos a calcular esa área. Ahora lo que vamos a calcular es el volumen de esta figura, pero el volumen cuando lo haga rotar alrededor de un eje. Porque así como está aquí, es una figura plana, y una figura plana no tiene volumen, solamente tiene área. Ya, entonces vamos a hacerla rotar alrededor de un eje, y ahí se va a formar el volumen de la figura, ¿no? El caso número uno es cuando lo hago rotar alrededor del eje X. Ya, ese va a ser el caso número uno. Rotación alrededor del eje X. Ya. Eh, entonces, si ustedes observan, toda esta figura la tienen que hacer rotar alrededor del eje X, ¿no? Es como que se refleja la figura. ¿Sí? Y se va a formar aquí como una especie de campana, parece, ¿no? Si se pueden dar cuenta, ya, entonces más o menos sería algo así. Y nosotros vamos a calcular el volumen de esa figura que ustedes observan ahí. Ya, el volumen de esa figura es la que nosotros vamos a calcular. Pero ustedes no tienen la necesidad de hacer rotar toda la figura, porque si yo hago rotar toda la figura, como pueden darse cuenta, no me queda una figura conocida. O sea, no me queda un cono, no me queda una esfera, no me queda un cono truncado, ni nada por el estilo. Ya, entonces no conviene hacer rotar toda la figura. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer rotar? Vamos a hacer rotar un pedacito de la figura, un pedazo de la gráfica, es decir, un diferencial. Miren, voy a dibujar un diferencial vertical, es decir, un rectángulo, eso es un diferencial, un rectángulo vertical, ¿ya? A este rectángulo le vamos a llamar como diferencial de área, ¿sí? Este rectángulo, a ver, lo voy a dibujar acá afuera, para que puedan observar bien. Si ustedes entienden esta parte teórica, van a poder resolver cualquier problema. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi diferencial de área. Este diferencial de área tiene una altura y tiene una base. La base, bueno, es un rectángulo, pero súper, súper pequeño. No sé si ustedes recuerdan que cuando ustedes calculaban suma de Riemann, ustedes tenían que dibujar cuántos rectángulos en realidad para poder calcular el área total. ¿Quién me dice? ¿Cuántos rectángulos había que dibujar? N rectángulos, lo que te dije. N rectángulos y esa cantidad de... Ya, pero para poder calcular el área total, ¿cuántos rectángulos había que tener? Vamos, ¿quién me dice? Para calcular el área total. Exactamente, correcto, infinitos rectángulos. Al tener infinitos rectángulos quiere decir que esta base es una base súper, súper pequeña. Y a esta base que es súper pequeña le vamos a llamar que es un diferencial de X. O sea, un pedacito del eje X, una distancia X muy, muy chiquita. Esa va a ser la base, el de X. ¿Ya? ¿Y quién es la altura? Bueno, hay que aplicar un poco la teoría que ustedes aprendieron en suma de Riemann. ¿Se acuerdan que la altura se la medía desde el eje X? Desde aquí se mide la altura hasta donde toca el puntito que está aquí del rectángulo, ¿no? Eso lo aprendimos en suma de Riemann. Entonces, esta distancia era la altura. Desde el eje X hasta que toca al rectángulo, hasta aquí. Y el rectángulo, como pueden observar ustedes, toca también a la función f. ¿Ya? Entonces, esta altura va a ser una altura f de x. ¿Sí? Aquí, ¿no? En un punto x, bueno, no sería ahí, sino aquí en un punto x, tú vas a tener una altura acá, f de x. ¿Ya? Miren, básicamente es lo mismo que ustedes aprendieron en suma de Riemann, entonces quiere decir que la altura va a ser f de x. ¿Ya? Para el caso número uno. ¿Ya?
que es tener una curva en un intervalo A, B y hacerla rotar alrededor del eje X, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula el volumen? Bueno, este rectángulo es el que tú tienes que hacerlo rotar, solamente el rectángulo, nada más, no tienes que hacer rotar toda la figura. Entonces, listo, si este rectángulo, lo voy a dibujar aquí, miren, lo voy a dibujar acá abajo, si este rectángulo tú lo haces rotar alrededor del eje X, el eje X va a estar aquí así, ¿ya? Entonces si lo hago rotar alrededor del eje X, ¿qué figura se forma? Bueno, resulta que este rectángulo se copia acá, porque es rotación, ¿no? Y este punto se refleja de manera simétrica acá y también acá, ¿sí? Este punto se refleja acá y este por acá. Entonces aquí me dice qué figura se ha formado, chicos. Como una especie de cilindro, ¿no? Un cilindro bien pequeñito. Un cilindro bien pequeñito, ¿por qué? Porque esta altura es una altura de X, acuérdense, es una altura súper pequeñita. Listo, es una altura súper pequeñita, entonces traten de imaginarse, ¿no? El cilindro va a ser un cilindro súper finito. Y por esa razón, a esta de aquí se le llama un disco. No se le llama un cilindro, sino que se le llama un disco, ¿ya? Donde este disco va a tener un radio R, que este vendría a ser el radio R, ¿sí ven? Y va a tener una altura h y la altura sería dx, ¿ya? ¿Qué puedo darme cuenta aquí? Puedo darme cuenta que el radio es igual a la altura del rectángulo y la altura del rectángulo es igual a la función f de x. En otras palabras, el radio es igual a la función f de x, ¿sí? Y la altura del disco, bueno, la altura del disco ya pueden darse cuenta aquí que es dx. Entonces, si yo calculo el volumen de este disco, que es un cilindro, recuerden que es un cilindro pero bien pequeñito, bueno, el volumen, ¿cómo se calcula el volumen? ¿Quién me dice cómo se calcula el volumen de un cilindro? Pi por radio al cuadrado por la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura, correcto. Perfecto, así mismo, correcto. Pero resulta que este volumen no es un volumen grande, es un volumen súper finito. ¿Por qué? Porque este rectángulo tiene una distancia de x, o sea, el ancho, ¿no? El ancho de este rectángulo es un ancho de x, que es un ancho bien finito. Entonces no es un volumen grande y por esa razón no se le pone volumen, sino se le pone diferencial de volumen, ¿ya? Entonces te va a quedar que el diferencial de volumen va a ser igual a pi por el radio va a ser la función f de x al cuadrado y por la altura vale dx. Entonces si yo quiero calcular el volumen total, entonces lo que tengo que hacer es integrar desde el punto, bueno, desde un volumen, pongámosle volumen 0 hasta un volumen final, y en este lado, ¿no? Porque recuerden que este disco es un disco súper finito. Inicialmente tiene volumen 0 y al final va a tener un volumen B, un volumen grande o volumen final, pueden ponerle, ¿ya? En cambio, de este otro lado, bueno, puedo ponerlo acá, ¿no? De este otro lado, la integral está con respecto a X, ¿sí ven? En cambio, en el lado de acá, la integral estaba con respecto al volumen. El volumen empieza en 0 y termina en un punto, en un volumen final, en un volumen total, ¿no? Y en cambio la integral de acá está con respecto al eje X y en el eje X va desde el punto A hasta el punto B, porque en ese intervalo es que yo quiero calcular el volumen, desde A hasta B, ¿sí? Entonces si ustedes integran de este lado te va a quedar B, ¿no? Eso tienes que evaluarlo desde 0 hasta B, o B final, si es que le quieres poner, o B total, volumen total, puedes ponerle, ¿no? Y eso va a ser igual a, bueno, este pi, puede salir ese pi y acá te quedaría solamente la integral desde a hasta b de f de x al cuadrado por el de x. Por lo tanto, si tú evalúas esto, te va a quedar que el volumen total de la figura va a ser igual a pi por la integral desde a hasta b de la función elevada al cuadrado por el de x, ¿sí? Y así es como se calcula el volumen en el caso número 1.
¿Cuál es el caso número uno? El caso número uno es cuando tú tienes una sola función y esa función rota alrededor del eje X. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? A este caso número uno, vamos a llamarlo también caso base. Miren que nosotros estamos trabajando con un disco. También se lo conoce como método del disco o método de los discos. ¿Sí? Entonces, pero nosotros también vamos a llamarlo caso base. Ya van a ver por qué. Hasta ahí, chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Esta es la demostración de la fórmula, ¿no? Ustedes tienen que aprenderse esta fórmula porque sí es permitido aplicarla directamente. No les van a pedir que la demuestren todo, sino directamente. ¿Alguna pregunta, chicos? Confirmen. Ya, caso número 2. A ver, ¿qué tengo en el caso número 2? Voy a tener lo siguiente. Observen. Voy a tener una función f de x de igual manera, una sola función. A ver, una o dos. Vamos poniéndole dos directamente. A ver, una. Sí, vamos poniéndole dos directamente. Ya, voy a poner aquí una función f y por acá va a estar una función g de x. ¿Sí? A ver, dejen dibujarla un poquito mejor. Ya, ahí está la función g de x. Aquí va a estar en un intervalo a, b. ¿Se acuerdan que nosotros calculábamos el área que estaba entre las dos funciones, ¿no? Esta área de aquí nosotros la calculábamos. ¿Cómo se calculaba esa área? Bueno, se la calculaba como la integral desde el punto A hasta el punto B de la función de arriba menos la función de abajo por el diferencial de x. ¿Cuándo aplicas esa fórmula? Cuando dibujas un diferencial vertical, ¿sí? Todo eso de ahí ya tienen que tenerlo muy presente, ¿no? Pero nosotros no vamos a calcular áreas, sino que vamos a calcular volúmenes. Si es que nosotros vamos a calcular volúmenes, entonces tengo que dibujar un rectángulo. Ah, ya. Caso número 2, la rotación va a ser también alrededor del eje X. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo ya dos funciones, ya no tengo una sola, tengo dos funciones. ¿Sí? Tengo dos funciones. Estas dos funciones pueden estar no solamente en el primer cuadrante, pueden estar en el segundo cuadrante o puede estar una función arriba, otra función acá abajo y así sucesivamente. Lo mismo que aprendimos en áreas, ¿no? Lo mismo que aprendimos en áreas. Entonces, caso número 2, tengo dos funciones y las hago rotar alrededor del eje X. ¿Qué es lo que debo hacer? Primero debo dibujar un rectángulo vertical. Ya vamos a ver qué pasa cuando lo dibujo horizontal. Ya, entonces miren, así es como tengo que dibujar el rectángulo. Tratar de que un punto del rectángulo toque a la función de arriba y un punto toque a la función de abajo. ¿Por qué hago eso? Eso de ahí es muy importante, chicos. Porque eso de ahí les va a ayudar a calcular el radio o la altura respectivamente, dependiendo de qué figura se forme. ¿Ya? Siempre se van a formar las mismas figuras. No vayan a esperar que se les va a formar un cono o se les va a formar otra figura, no, siempre se van a formar la misma figura. Entonces en la parte de arriba tengo la función de rojo, como pueden observar, que es la función f. En la parte de abajo tengo la función g, de esta forma. Aquí está el puntito, ¿no? Esos dos puntitos son claves. Entonces, ese rectángulo es el que tú tienes que hacerlo rotar. Ya no tienes que hacer rotar todo el volumen, no tienes que hacer rotar toda la figura. Miren que si ustedes hacen rotar toda la figura alrededor de este eje, se va a formar una figura un poquito fea, ¿no? Como una especie de jarrón parece que se forma. Entonces no tienen que hacer rotar toda la figura, chicos, solamente el rectángulo. Entonces, a ver, vamos haciendo rotar este rectángulo, ¿no? Miren, aquí está el rectángulo, voy a poner aquí el eje de rotación. Observen dónde está el eje de rotación, está más abajo del rectángulo. Aquí está el eje X y aquí va. Ya miren que está este espacio, ¿no? Hay este espacio de aquí. Ya, entonces este rectángulo lo hago rotar y al hacerlo rotar, ¿qué se va a formar? Bueno, este rectángulo se va a reflejar en la parte de acá abajo, un poquito más abajo. Ya, se va a reflejar en la parte de acá abajo porque recuerden que es una rotación. Ya. Y bueno, este punto se rota de esta manera aquí así.
este punto acá. Recuerden que la parte sólida viene a ser solo el rectángulo. Solo el rectángulo es la parte sólida, ¿ya? Entonces, este punto de acá se lo hace rotar por acá hasta acá y luego el de aquí por acá, así, ¿ya? Y lo mismo con la otra punta. Esta punta de aquí se rota por aquí, ¿sí ven? Y esta punta lo mismo por acá adentro, así. Y lo mismo con estos dos puntitos aquí, así, ¿ya? Recuerden, nuevamente les digo, recuerden que la parte sólida solamente es el rectángulo. Esa es la parte sólida. Es decir, aquí en este espacio no hay nada. Por lo tanto, acá tampoco hay nada. ¿Qué figura es esa, chicos? ¿Qué figura es esa? ¿Sí? Un cilindro hueco, un cilindro, y dentro de ese cilindro hay otro cilindro. ¿Sí ven? Aquí, que es hueco, este cilindro aquí. La parte sólida solamente vienen a ser estos dos pedazos aquí, eso es sólido. ¿Ya? Pero esta figura no se llama cilindro hueco. ¿Por qué? Porque un cilindro, bueno, un cilindro tiene un espesor considerable, una altura considerable. Eso es un cilindro. Pero en cambio, esto de aquí tiene una altura de X. Y esa altura de X es una altura súper, súper pequeña. ¿Ya? O sea, es casi cero. Porque recuerden que ustedes tienen que dibujar infinitos rectángulos. Entonces, al dibujar infinitos rectángulos, la base del rectángulo tiende a ¿cuánto? Tiende a cero, ¿sí se acuerdan de eso? Entonces, quiere decir que este cilindro es un cilindro bien flaquito. Y por esa razón, a este cilindro con hueco se le llama arandela. Arandela. ¿Ya? No sé si va con tilde o no, no me acuerdo. Pero bueno, así se le llama, arandela. ¿Ya? Que es prácticamente un cilindro con hueco, pero un cilindro con una altura muy, muy, muy pequeña. Bueno, y entonces, ¿cómo calculo el volumen de un cilindro hueco? Porque al fin y al cabo viene a ser un cilindro, ¿sí? El volumen de un cilindro hueco es pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por la altura. Ese es el volumen de un cilindro hueco. Pero resulta que este volumen es un volumen muy pequeñito y por lo tanto se le llama diferencial de volumen. No se le llama volumen como tal porque no es un volumen. Ya es prácticamente una línea que estás haciendo rotar. Ya, entonces, necesito hallar qué cosa, el radio grande, necesito hallar el radio pequeño y necesito hallar la altura también. ¿Sí? Los datos que yo necesito. Ahora, ¿cómo calculo la altura? Bueno, voy a hacer un poquito de zoom para que ustedes puedan observar y sepan, no sepan cómo es que se calcula la altura. No, no, no quiero que se aprendan algo de memoria. Yo no enseño así, o sea, a mí no me gusta enseñar que se aprendan algo de memoria, o sea, tienen que aprender cómo es que se halla. ¿Por qué? Porque así les pueden poner ustedes cualquier problema, aplican la misma teoría y pueden resolver el problema. Entonces, por ejemplo, a ver, desde el eje X, aquí estoy señalando al eje X, desde el eje X hasta este puntito, estoy tocando a qué función, a la función verde. ¿Cuál es esa función verde? G de X. Eso quiere decir que desde el eje X hasta este puntito, esta distancia vale G de X. ¿Sí? Ahora, desde el eje X hasta el otro puntito, que es el que está aquí, voy a hacer una línea imaginaria, ¿sí? Que esté al mismo nivel de ese. Desde el eje X hasta ese otro punto, estoy tocando a qué función. Bueno, estoy tocando la función de rojo. Y la función de rojo es f de x. ¿Sí? Entonces, esta altura o esta distancia vale f de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es calcular la altura del rectángulo. ¿Y cuál es la altura del rectángulo? Bueno, la altura viene, voy a ponerla de otro color. La altura del rectángulo viene a ser esto que está aquí. Bueno, creo que el azul tampoco funciona, negro podría funcionar. Esta vendría a ser la altura del rectángulo. Esta distancia de aquí. ¿Sí ven? Por lo tanto, ¿quién me dice cuánto vale la altura? F de X menos G de F X. de X menos G de X. Así es, f de x menos, correcto.
Y es por esa razón que cuando uno calcula el área uno pone la integral de función de arriba menos función de abajo por el de x. ¿Por qué? Porque el área de un rectángulo es la base por la altura. La base ya sabemos que vale de x y la altura es esto, que ustedes observan aquí, función de arriba menos función de abajo. ¿Sí ven? Por eso es que se pone así la fórmula. Ya. No es una fórmula que tienen que aprendérsela y ya nada más. Es por esa razón. Entonces la altura del rectángulo efectivamente vale función de arriba menos función de abajo. Y eso es algo que se lo van a aprender para cualquier caso, chicos. Algo que se lo van a aprender ahora sí, en este momento de memoria. ¿Ya? Pero ya ustedes saben cómo se saca esa altura. ¿Ya? Función de arriba menos función de abajo. Bueno, voy a hacer un poquito más chiquito esto para poder continuar nuestro problema. Estamos ahí. ¿Sí? Eh, Bien, ya tenemos cuánto vale la altura. Aquí vamos a poner altura va a ser igual a función de arriba menos función de abajo. Apréndanselas así, apréndanselas así. Pero ahora necesito hallar los radios. ¿Cuáles son los radios? Bueno, radio pequeño, perdón, radio grande y radio pequeño. Esos son los que necesito hallar. Ya no es como el caso de acá. En el caso de acá yo tenía solamente un radio. Si se dan cuenta, solamente un radio. Porque es un disco, no tiene un hueco. Es un disco sólido, ¿no? O un cilindro, ¿no? Un cilindro sólido. En cambio, en el de acá, el disco tiene un hueco aquí en el medio. Por eso es que se forman dos radios. Ya. A ver, entonces, algo que se lo pueden aprender como una teoría, algo que se pueden aprender como teoría es que, bueno, vamos a ponerle aquí nota. Sí, voy a poner aquí como nota porque eso es algo muy importante que a mí me gusta que se lo aprendan así y así pueden hallar cualquier radio que ustedes deseen. Los radios van desde el eje de rotación hasta el diferencial. ¿Ya? Desde el eje de rotación hasta el diferencial. Eso es algo muy importante que se lo pueden aprender para poder resolver cualquier clase de problemas. Entonces, aquí tengo dos radios y es por esa razón que yo dibujo estos dos puntos. Son puntos claves que me van a ayudar a calcular los radios. Entonces, para que ustedes observen, el radio pequeño va a ir desde el eje de rotación. ¿Cuál es el eje de rotación? Este de aquí, el eje X. ¿Ya? Desde el eje de rotación hasta el diferencial. ¿Dónde está el diferencial? Bueno, me refiero hasta el primer punto, hasta este. Aquí está el rectángulo, este es el diferencial. Ya, entonces va a ir desde el eje de rotación hasta el diferencial. Como son dos radios, entonces este sería el radio pequeño. ¿Ya? Y el radio grande iría desde, a ver, voy a hacer una línea, voy a alargar esta línea azul un poquito más, ahí. El radio grande iría de igual manera desde el eje de rotación hasta el diferencial. Pero como es el radio grande, entonces debería ir hasta la parte superior, que sería el punto superior. ¿Sí? Por esa razón es que yo les digo que dibujen el rectángulo de tal manera que toque a la función de arriba y toque a la función de abajo. Este vendría a ser mi radio R grande. ¿Ya? Entonces, ¿quién me dice, en base a estos gráficos que yo tengo aquí, cuánto vale el radio pequeño y cuánto vale el radio grande? Vamos, ¿quién me dice? El radio pequeño es G de X. ¿Cuánto? G de X. G de X. ¿Y el radio grande? F F de de X. X. Así es, perfecto, chicos, correcto. Así es. Todo esto que yo estoy haciendo aquí es lo que ustedes deben hacer en el problema. Todo esto. Aquí está el gráfico, por lo general nunca les dan el gráfico y si les dan el gráfico, chéverazo. Tienen que dibujar un rectángulo, coloquen el punto superior y el punto inferior respectivamente. Si es que pueden, el diferencial háganlo rotar en la parte de acá a un lado para que puedan observar qué figura se forma, si se forma una arandela o se forma un disco o se forma otra figura que también vamos a ver. Ya. Y ahí dibujan los radios, ¿no? Este sería el R pequeño y este sería el R grande. Y aquí está la altura, ¿no? Todo esto de aquí es lo que yo les recomiendo que ustedes dibujen en su ejercicio, ¿no? Se ve un poco elegante y se ve formal
y no les van a bajar ningún punto. Entonces ya tenemos cuánto vale el radio pequeño y cuánto vale el radio grande, y por lo tanto nuestro diferencial de volumen va a ser igual a pi por radio grande al cuadrado, que sería f al cuadrado, menos radio pequeño al cuadrado, que sería g al cuadrado, por la altura, y la altura vale de x, ¿sí? Y por lo tanto, como yo quiero hallar el volumen total, este es un diferencial de volumen, ¿no? Quiero hallar el volumen total, entonces integro de este lado, pero estoy integrando con respecto al volumen. El volumen va desde 0 hasta un volumen total, ¿ya? Y para integrar de este lado tengo que integrar con respecto a x. Entonces tú tienes que ver en qué intervalo quieres calcular el volumen, que sería desde a hasta b, ¿ya? Entonces desde a hasta b. Por lo tanto, la integral de acá te va a quedar que el volumen total, ya resolviendo, ¿no? La integral del db vale b, evaluada de 0 hasta b total sería b total. El volumen total va a ser igual a pi, el pi es una constante, puede salir de la integral, por la integral desde a hasta b, de el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por el de x. ¿Sí? Yo prefiero que se aprenda la fórmula de esa manera. ¿Ya? ¿Qué pasaría si el eje de rotación me lo cambian? A ver, vamos a poner aquí. Este sería el mismo caso 2, sería el caso 2, pero vamos a ponerle caso 2 con eje de rotación. ¿Qué podemos poner? Eje de rotación cambiado o movido. O vamos a ponerle con eje de rotación en y igual a c. Y igual c. En un valor c cualquiera, ¿ya? Ya no va a ser el eje x. El eje x es y igual 0. Pero ya no vamos a trabajar con y igual 0, sino con y igual c, donde ese valor de c va a ser diferente de 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, observen. Voy a hacer otro gráfico. Vamos a poner aquí una función f, de esta manera, f de x. Vamos a poner otra función g de x, de esta manera, en un intervalo a, b. ¿Sí? Entonces, nuestra área va a ser esta área que está aquí. Pero nosotros no vamos a calcular el área, sino vamos a calcular el volumen de intersección. O sea, ya vamos a ir completando el problema poco a poco, ¿no? Miren que con un solo ejercicio te pueden pedir calcular el área de intersección. Este sería el área de intersección. Segundo literal, ¿qué te pueden pedir? Calcular el volumen de rotación. Entonces, esta área tú la haces rotar alrededor del eje X o alrededor de cualquier otro eje que vamos a ver, y se te forma un volumen, y luego tienes que calcular ese volumen. Y como tercer literal, que eso vamos a ver el día de mañana, es calcular el perímetro de esta figura, es decir, todo esto que está aquí. ¿Sí? La longitud de la figura, la longitud de la curva, ¿no? Ese ya sería el tercer literal. O sea, con un ejercicio les pueden evaluar las 3 preguntas. Y es más seguro que hagan eso de ahí, ¿no? Con una sola pregunta se evalúan los 3 literales. Muy bien, entonces, a ver. Nuestro eje de rotación ya no va a ser el eje X, sino que va a ser otro eje diferente. Vamos a ponerlo en la parte de acá abajo. Puede estar aquí abajo, puede estar aquí arriba, puede estar más arriba, puede estar aquí en el medio, y ustedes tienen que hacer el análisis respectivo. Entonces, este de aquí va a ser nuestro eje de rotación, y igual c. Bueno, sería en este caso sería menos c. Menos c porque está tocando aquí en un valor negativo, ¿no? Puede ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, cualquier. Como les digo, este eje de rotación puede estar aquí, puede estar acá arriba, puede estar en el medio, puede estar acá arriba, y ustedes tienen que hacer el análisis respectivo con ese eje de ahí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Presten mucha atención, chicos, porque esto no es tan sencillo como parece. Primero dibujamos el rectángulo, ¿no? Vamos a dibujar el rectángulo un poquito grande. Aquí. ¿Ya? Aquí primer paso, dibujamos el rectángulo. Traten de que el rectángulo toque a la función de abajo y a la función de arriba, ¿se acuerdan? ¿Sí? Traten de que suceda eso. Esa es la forma correcta de dibujar el rectángulo. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí está pintado el rectángulo.
Pueden pintarlo, ¿no? Si quieren, así sombrearlo, ¿ya? Ese sería mi rectángulo, entonces. Este rectángulo, este rectángulo, tú lo haces rotar alrededor del eje. ¿Cuál es tu eje? Bueno, tu eje ya no es el eje X. Ahora tu nuevo eje es el eje de acá, ¿sí? Pero resulta que si este rectángulo, observen bien, traten de imaginar también, si este rectángulo tú lo haces rotar alrededor de este eje de azul, se te va a formar exactamente la misma figura que nosotros teníamos anteriormente, si se dan cuenta, ¿no? Si se pueden dar cuenta, ¿verdad? O sea, esa parte se la pueden ya imaginar ustedes, ¿no? Claro, eso ahí, chicos, que se forma la misma figura que el problema anterior. Claro, pues. Pero con un radio más grande, pues tiene que ser Así es, correcto, con un radio más grande, correcto. Como se forma la misma figura, no necesito hacer toda la demostración que yo hice acá, porque se forma la misma figura, se forma una arandela. No se va a formar un disco, ustedes tienen que ver qué se forma, no se va a formar un disco, ¿por qué? Porque aquí en el medio, entre el diferencial y el eje de rotación, va a quedar este hueco. Entonces ese hueco se va a reflejar acá y recién ahí se forma el rectángulo. Y entonces, como pueden observar, se va a formar una arandela. Ya, entonces, ¿qué quiere decir que se forma una arandela? Bueno, si se forma una arandela, no sé cómo va, no sé dónde va la tilde, no me acuerdo. Si se forma No una tiene, pues. arandela, no tiene, ¿verdad? No tiene tilde, sí. Este, entonces, si se forma una arandela, quiere decir que tu volumen va a ser igual a pi o la integral desde el punto A hasta el punto B, porque de aquí hasta acá yo quiero calcular el volumen, ¿no? Porque es toda esta región la que voy a hacer rotar desde A hasta B, ¿ya? De el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por el de X, ¿ya? Como pueden observar, no tuve ya que hacer toda esta demostración que yo hice acá. No tuve que hacer toda esa demostración. ¿Por qué no tuve que hacerla? Porque se me forma la misma figura. Eso quiere decir que voy a tener que aplicar la misma fórmula que está aquí, ¿sí? Como les digo, chicos, esta parte de volúmenes es más que todo teórica. Si ustedes pueden entender lo que yo estoy haciendo de manera general, van a poder resolver cualquier problema, ¿ya? Cualquier problema, crean. Así que traten de prestar atención bien y si tienen preguntas, háganlas, ¿ya? Perfecto, entonces, ¿qué es lo que yo debo hallar? Bueno, lo que debo hallar es cuánto vale el radio grande y cuánto vale el radio pequeño. Eso es lo único que necesito hallar. Ya no necesito hallar la altura, porque ya nosotros sabemos que aquí está la altura, el de X. O sea, ya podemos aplicar directamente la fórmula de la arandela, ¿ya? Vamos hallando el radio grande y vamos hallando el radio pequeño. Ahora, ¿de dónde a dónde va el radio? ¿Se acuerdan lo que yo les puse como nota, no? Aquí esto es súper importante. Esto aquí es muy importante cuando me cambian el eje de rotación, ¿ya? Me lo ponen en otro lado que no sea el eje X. Los radios van desde el eje de rotación hasta el diferencial. Perfecto. Entonces quiere decir que el radio pequeño, ¿no? Viene de aquí, desde el eje de rotación, aquí está el eje de rotación, hasta el diferencial. Bueno, sería hasta el primer punto, ¿no? Porque es el radio pequeño, hasta aquí sería nuestro radio R pequeño, ¿ya? Y voy a dibujar acá una línea al mismo nivel que este punto para no hacer todo aquí mismo, todo un solo relajo, ¿no? Sino que pueden trabajar en la parte aquí, así, ayudarse, ¿no? Ayudarse de líneas imaginarias. Entonces, en cambio el radio grande va a ir desde el eje de rotación, aquí hasta el eje de rotación, hasta el diferencial, pero en cambio ahí sería hasta la parte superior, hasta el puntito más lejano. ¿Sí? Por eso es muy importante dibujar esos puntos, ¿ya? Y listo, este sería mi radio R grande. Toda esta distancia que ustedes observan aquí. ¿Cómo calculo esa distancia? Bueno, tienen que seguir los siguientes pasos. Observen bien, tienen que seguir los siguientes pasos. Primero, la distancia. Observen bien. Voy a hacer una línea aquí así. Bueno, mejor para acá, para el otro lado. Al nivel del punto verde, estamos aquí trabajando en el nivel del punto verde. ¿Ya?
Entonces, ¿cuánto vale la distancia desde el eje X? Escuchen bien, desde el eje X hasta el primer puntito. Con este gráfico, ¿no? ¿Cuánto vale esa distancia? C de X. Vale G de X, correcto. Cuidado, cuidado, vayan a equivocarse y vayan a decir que desde el eje de rotación hasta el punto vale G de X. Eso no es así. Ya, la distancia G de X, en este caso la función de abajo, ¿no? Va desde el eje X hasta el punto de abajo, hasta el diferencial. Esta distancia vale G de X. ¿Sí? ¿Dónde vimos eso? Eso de ahí lo vimos acá, miren, en este caso, en el caso 2, cuando el eje de rotación era el eje X, ¿sí ven? ¿Ya? Luego, por eso estoy explicando despacio, para que vayan cachándola. Luego, ¿qué más tengo? Tengo la distancia desde el eje X hasta el segundo punto. ¿Cuánto vale la distancia desde el eje X hasta el segundo punto? ¿Quién me dice? F de X. F de X sería la función de arriba, ¿no? En este caso sería la función de arriba de forma general. La función que estoy tocando aquí, que sería F de X. Esta altura o esta distancia vale F de X. Vamos a ponerla más acásito. Esa distancia vale F de X. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué más tienes que hacer? Tienes que calcular, escuchen bien, tienes que calcular la distancia desde el eje X, aquí está, miren, desde el eje X hasta el nuevo eje de rotación. La distancia desde el eje X hasta el nuevo eje de rotación. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Quién me dice? Escuchen lo que estoy diciendo. Distancia. C. C. Perfecto, vale C. Profe, pero es negativo. No, no es negativo. Estamos trabajando con distancias. La distancia es positiva. Estás en el punto menos C, sí, pero esta distancia vale C. Que es un valor C cualquiera, puede ser 2, 3, 4, 5, ¿no? Perfecto. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para poder hallar los radios respectivos. Entonces, en base a todo lo que hemos hecho, ¿quién me dice cuánto vale el radio grande? El radio grande. F de X más C. F de X le sumo C, correcto. Miren, aquí está, esta distancia F de X, le sumamos este pedacito C y ya tengo el radio R grande, ¿sí ven? Y por lo tanto, ¿cuánto vale el radio R pequeño? G de X más C. G de X más C, ¿sí? Y listo, aquí ya tengo los nuevos radios. Por lo tanto, reemplazo en la fórmula del volumen. El volumen va a ser igual a pi por la integral desde A hasta B de el radio grande al cuadrado sería F de X más C al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. El radio pequeño sería G de X más C al cuadrado. Cierro por dx. Y lo que tienen que hacer ahí es resolver esa integral. Y ese sería el volumen de la figura. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Profesor, disculpe, en los problemas ya nos dan en dónde está ubicado el nuevo eje. Así es, ya ese nuevo eje siempre te lo da. Así es. Gracias. Hay que entender esto de aquí. ¿Por qué? Porque este eje de aquí te lo pueden poner en cualquier otro lado. Y tú tienes que aplicar la misma teoría y vas a poder resolver cualquier problema que te pongan. ¿Ya? Observen algo muy, muy peculiar. Y es que el rectángulo que yo estoy dibujando es vertical. Tanto para el caso 2 con eje de rotación cambiado, tanto para el caso 2 normal, observen que el rectángulo es vertical, y también para el caso 1, el rectángulo es vertical, ¿no? Es decir, siempre estoy trabajando con un rectángulo vertical. No solamente eso, observen también que nuestro eje de rotación siempre es horizontal, tanto para el caso 2 cambiado como para el caso 2 normal. Observen que el eje de rotación es horizontal
Y para el caso número 1 también nuestro eje de rotación es horizontal, ¿sí? Es decir, este método que nosotros estamos aplicando solamente funciona para un eje de rotación horizontal y para un diferencial vertical, ¿sí? O sea, si tú tienes, puedes aprendértelo así, si tú tienes un eje de rotación perpendicular al diferencial, se te va a formar una arandela, ¿ya? ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué no digo eje horizontal y rectángulo vertical, sino digo eje perpendicular al diferencial? Se forma una arandela, porque el eje también podría estar vertical, eso lo vamos a aprender ya mismo, podría estar vertical y el rectángulo horizontal. Como pueden ver, el eje es perpendicular al rectángulo, entonces también se formaría una arandela, ¿sí? Ya, entonces eso lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Y cuál es la fórmula para la arandela? La fórmula para la arandela es esta de aquí. Volumen es igual a pi por la integral de AB de radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado por dx. Bien, nadie tiene preguntas, chicos. ¿Sí está clarinete entonces? Vamos a hacer algo, a ver. Vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a poner aquí una figura cualquiera, una función cualquiera f de esta forma. Vamos a poner otra función g de esta forma, ¿sí? Y nuestro eje de rotación, observen, nuestro eje de rotación va a estar, qué sé yo, pongámoslo en la parte superior, acá. Un poquito más arriba, que no toque con G. Ahí va a estar nuestro eje de rotación. En algún punto C sería, ¿no? En algún punto C, pero ya sería un punto C positivo. Aquí. En un valor C positivo. Es decir, esta recta es la recta Y igual C. Y este va a ser nuestro nuevo eje de rotación. ¿Ya? Esta figura va a estar en el intervalo A, B. ¿Sí? A ver, ¿qué te va a dar el problema? El problema te va a dar el eje de rotación. Siempre te lo va a dar. Te va a decir, haga rotar alrededor del eje X, haga rotar alrededor de la recta Y igual 2, o Y igual 3, o Y igual menos 5, o alrededor del eje Y, o alrededor del eje X igual 1, o X igual menos 2, ¿sí? Que esos casos también lo vamos a ver. Entonces, eso te va a dar el problema. El problema también te va a dar las funciones. Muy rara vez te da el gráfico, no te va a dar el gráfico lo tienen que hacer obviamente ustedes, tienen que hallar los puntos de intersección, como ustedes observan aquí, ¿sí? Una vez que ya tengamos este gráfico de aquí listecito, ya ahí vamos a proceder a calcular nuestro volumen. Primer literal, de ley, el primer literal te va a pedir calcular el área, eso de ley. A ver, ¿se acuerdan que cuando nosotros calculábamos áreas, habían veces que salían 2 áreas o 3 áreas? Y luego ustedes sumaban esas áreas, ¿no? Entonces, el intervalo, escuchen bien, el intervalo que tú para las áreas es el mismo intervalo que tú utilizas para los volúmenes, ¿ya? El intervalo que tú utilizas para las áreas es el mismo intervalo que tú utilizas para los volúmenes. Es decir, que si tú tienes 3 áreas, eso quiere decir que tienes que calcular 3 volúmenes y al final vas a tener que sumar esos volúmenes, ¿ya? O sea, no tienes que encontrar nuevos intervalos, no. Si tú calculas 2 áreas, entonces tienes que calcular 2 volúmenes. Y al final sumas los volúmenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a tener que tener, valga la redundancia, ¿no? Vas a tener una función arriba y una función abajo. De tal manera que el rectángulo toque a la función de arriba y también toque a la función de abajo. ¿Ya? De esta manera. Solo el rectángulo solo debe tocar a una función arriba y solo a una función abajo. Lo mismo que ustedes aplicaban en áreas, lo mismo. ¿Ya? A ver, entonces aquí ya hice lo primero, dibujar el rectángulo. Eso es lo primerito, dibujar el rectángulo. Lo pintan, lo sombrean,
¿sí? Ya con eso más que sea tienen unos cuantos puntos, ¿no? Ya el gráfico vale puntos. Y miren dónde está mi eje de rotación. ¿Qué puedo notar aquí? Bueno, lo que yo puedo notar es que este eje de rotación es totalmente perpendicular a nuestro rectángulo. Si pueden observar, ¿no? Nuestro eje de rotación es perpendicular al rectángulo. Por lo tanto, lo que se forma es una arandela. Y si se forma una arandela, nuestro volumen se lo calcula como pi por la integral desde el punto A hasta el punto B de el radio grande al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado por la altura que es el de x. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo va a ser sencillamente hallar el radio grande y el radio pequeño. ¿Ya? Entonces, ahí viene la teoría. Miren, aquí es donde viene la teoría. ¿De dónde a dónde van los radios? ¿Quién me dice? Vamos, ¿quién me dice? ¿De dónde a dónde van los radios? ¿De dónde a dónde van? Desde el nuevo eje de rotación. Así es. Escuchen bien la pregunta, chicos. Escuchen bien la pregunta. No estoy diciendo cuánto vale el radio pequeño ni cuánto vale el radio grande. Estoy diciendo de dónde a dónde van los radios. El radio pequeño va a ir desde el eje de rotación. Miren aquí, el nuevo eje. El nuevo eje es el que está acá arriba. Desde el eje de rotación hasta el rectángulo o hasta el diferencial. Pero ya no tengo que subir, pues, ¿no? Porque la gráfica no está arriba, sino que la gráfica está abajo. Entonces tengo que bajar hasta el primer punto. Ese sería mi radio R pequeño. En cambio, a ver, voy a trazar una línea imaginaria por aquí para poder ayudarme y no dañar el dibujo. Más que todo es por eso, para no dañar el dibujo. Ya, entonces, desde el eje de rotación hasta el segundo rectángulo, ¿sí? Sería mi radio R grande. ¿Ya? Ese es el primer paso, ¿no? ¿Cuál es el segundo paso? Encontrar las funciones. A ver, desde el eje X hasta el primer puntito, o hasta el diferencial, ¿no? De manera formal sería hasta el diferencial. ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Quién me dice cuánto vale esa distancia? Desde el eje X, ¿sí ven? Ese es el segundo paso, desde el eje X hasta los puntitos. ¿Cuánto vale esta distancia de aquí? GD. G de X. G de X, correcto. G de X, correcto. En cambio, desde el eje X hasta el segundo punto, aquí voy a hacer una línea imaginaria para poder ayudarme, ¿no? Desde el eje X hasta el segundo punto, que sería hasta ahí, hasta aquí. ¿Cuánto vale esta altura o esta distancia? Bueno, estoy tocando la función G. Esa distancia valdría G de X, ¿no? O sea, esta distancia de aquí valdría G de X. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que calcular, chicos? ¿Quién me dice? No es F. 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 A ver, ya sí. Estoy tocando F, me confundí con la acá. F. Entonces, F de X. Correcto. A ver, listo. Primer paso, dibujar los radios. Segundo paso, dibujar estas alturas o estas distancias. Estas distancias que vienen desde el eje X hasta los puntos que están dibujados en el diferencial. ¿Sí? ¿Y cuál era el tercer paso? Son 3 pasos que hay que hacer. Será la distancia Del eje de entre rotación el al nuevo eje. eje. Esta es la rotación a la Esa, así es, exactamente, correcto, chicos, eso. No les iba a decir yo, tenían que adivinarla y ahí nos quedamos hasta que ustedes lo adivinen, lo vean. Exactamente, ese es el tercer paso. La distancia desde el eje de rotación, el nuevo eje de rotación, hasta el eje X. Siempre hasta el eje X, hasta aquí. Calcular esa distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? C. C, porque aquí estamos en cero, ¿no? A ver, aquí estamos en cero. Desde cero hasta este punto viene a ser esta distancia C. Toda esta distancia aquí vale C. ¿Ya? Entonces esta distancia de acá vale C. Perfecto.
Esos son los 3 pasos que ustedes tienen que seguir para poder hallar el radio R grande y R pequeño. Entonces, ¿cuánto vale R grande? Ahora sí. ¿Cuánto vale R grande? Y me dice, ¿cuánto vale R grande? Ahí está el dibujo, ¿no? Tienen que ver solamente el dibujo. C R grande. menos f de x. R grande, R grande, R grande. C menos g de x. C menos G de X, correcto. C menos G de X. ¿Y R pequeño? C menos f de x. C menos F de X, correcto. Y listo. Aquí tenemos a los radios, chicos. Esos son los radios que ustedes tienen que reemplazar. Por lo tanto, nuestro volumen va a ser igual a pi por la integral desde el punto A hasta el punto B de el radio grande, que es C menos G de X al cuadrado, menos el radio pequeño, que es C menos F de X al cuadrado. Cierro por el de X y ahora lo que tendría que resolver es esa integral de ahí, chicos. Y así ustedes el eje de rotación se lo pueden poner en cualquier lado y ustedes tienen que hacer el análisis que acabamos de hacer en este problema de aquí. Vamos viendo cuál es el caso número 3. ¿Ya? Recuerden que vimos el caso 2 cuando el eje de rotación es el eje X y el caso 2 también cuando me cambian el eje de rotación, ¿no? Pero sigue siendo el caso 2 porque se forma una arandela. O sea, no cambia la figura, sigue siendo la misma. Muy bien, vamos viendo el caso número 3. En el caso número 3 vamos a lo siguiente. Podemos ponerle caso 3 base. Caso base podemos ponerle. Ya, caso base. Ya, ¿por qué le pongo caso base? Porque es el caso más sencillo de todos. Ya, entonces voy a tener aquí una función, vamos a ponerle de esa forma, si ahí se ve mucho mejor. Solamente vamos a tener una función f de x en un intervalo a, b. ¿Ya? Entonces, nuestra área, o el área que deberíamos calcular, es esta área de aquí. ¿Sí? Ese es el área que nosotros deberíamos calcular. Pero en este caso ya no vamos a calcular el área, sino que vamos a calcular el volumen y nosotros vamos a hacer rotar esa figura alrededor del eje Y. ¿Sí? Vamos a hacer rotar esta figura alrededor del eje Y. Ya, pues entonces ahí tendrían que ver qué figura se forma. ¿Ya? Pero no necesitan hacer rotar toda la figura. Solamente necesitan hacer rotar un pequeño rectángulo, un pequeño diferencial, nada más. No necesitan, voy a ponerlo de otro color, no necesitan rotar toda la figura, solamente un pequeño rectángulo. ¿Sí? Ya, aquí tengo nuestro rectángulo. ¿Ya? Lo dibujo de esta manera porque solamente tengo una función f nada más. Recuerden, traten de que el rectángulo toque a la función de arriba y en este caso también toque a la función de abajo, pero la función de abajo vendría a ser esta de aquí. O sea, no hay función abajo. Vendría a ser 0, ¿no? Solamente toca la función de arriba nada más. Muy bien. Ahora sí, analicen. Si este rectángulo es el que tú tienes que hacer rotar alrededor del eje Y. Cuando tú lo haces rotar, lo que sucede es que este rectángulo se refleja por acá. Creo que está a la misma altura, creo. Se refleja por acá y se forma una figura de esta manera. A ver. Ya. Se forma una figura de esta manera. Cuando la hago rotar alrededor del eje Y. ¿Sí? Profe, falta la otra. Bueno, tengan mucho cuidado. No falta la otra. No falta la de acá. ¿Por qué no falta la de acá? Porque recuerden que yo les dije que este rectángulo tiene una base de ¿cuánto? Una base de X. ¿Ya? ¿Qué quiere decir de X? Quiere decir que es una base muy flaquita, muy delgadita. Es una base súper, o sea, es casi una línea. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder calcular el área que estaba aquí, aplicando suma de Riemann, nosotros teníamos que dibujar
infinitos rectángulos. En el momento en que tú dibujas infinitos rectángulos, estos rectángulos son tan flaquitos que solamente tienes una pequeña línea, nada más, una pequeña línea, ¿sí? Entonces, este rectángulo que está aquí, voy a arreglarlo. Yo lo dibujé como rectángulo para que observen la rotación, pero no debería dibujar todo el rectángulo, solamente debería dibujar una pequeña línea, nada más. Ya, esta línea, a ver, vamos haciendo algo. Esta línea de aquí tiene una base de X, como les había dicho, pero vamos a hacer acá aparte otro dibujo donde voy a tener nuestro rectángulo de manera lineal. Vamos a tener nuestro eje de rotación así, que es el eje Y, y obviamente esta línea se refleja en la parte de acá, ¿sí? Y aquí se forma nuestro sólido, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden observar, así quedaría nuestro sólido. ¿Ya? Es la línea nada más la que rota, solamente es la línea, esta línea nada más, esta línea es la que rota. Esa línea rota y se forma esa especie de cilindro, pero hay que tener cuidado porque esta figura no es un cilindro, no es un cilindro. Ya, entonces me confirma si me ven, chicos. Creo que se me ven, que prendía la cámara. ¿Se me ven todos? Sí, profe, sí se ve. Ya, a ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Si es que ustedes pueden, cojan una hojita, ¿sí? Cojan una hojita, ¿ya? El filo, miren, este filo que está aquí, ¿sí? Viene a ser el filo de nuestro rectángulo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, el rectángulo es súper delgado, porque viene a ser la línea que está aquí, la línea de este papel, ¿ya? Como ven, ustedes podrían medir esta línea con un vernier, se llama el instrumento de medición, pero viene a ser casi cero. O sea, esta hoja de papel no tiene profundidad, una profundidad súper pequeñita. Entonces, esta línea, cuando tú la haces rotar, lo que se te forma es una figura de esta manera, ¿ya? ¿Sí ven? Como una especie de cilindro, pero ¿qué resulta? Que aquí adentro todo es hueco. Todo este cilindro es hueco, o sea, no es un cilindro como tal. A esto de aquí se lo conoce como una capa cilíndrica, es una capa cilíndrica nada más, ¿ya? ¿Sí está claro, chicos? Confirman, por favor. Clarecho. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, ¿cómo vamos a calcular el volumen, no? Recuerden que es una hoja, sí, es una hoja, pero tiene un espesor. Al tener un espesor, tiene un volumen, ¿ya? Tiene un volumen. ¿Cómo vamos a calcular el volumen de esta hoja? Vamos a recortar la hoja por aquí, por la mitad. La recortamos y la abrimos. Miren, si ven aquí, la recorto. De lado a lado. La recorto de lado a lado y la abro. En el momento en que la abro, miren, la estiro todo. A ver, primero des en cuenta lo siguiente. Todo este perímetro de aquí. Todo este perímetro es un círculo. ¿Cuál es el perímetro de un círculo? ¿Quién me dice cuál es el perímetro de un círculo? 2 pi. Perfecto, correcto, 2 pi por radio. Entonces, en el momento en que esta hoja yo la corto, ¿sí ven? Ahí la estoy cortando. ¿Saben qué pasa con este perímetro circular? Este perímetro circular, que es 2 pi por radio, en el momento en que la corto y abro la hoja, miren, la abro. ¿Qué pasa con ese perímetro circular? Se convirtió en esta línea que ustedes observan aquí. ¿Sí ven? Entonces tengo aquí el círculo. Esto aquí es importante para poder calcular el volumen. Tengo el círculo, en el momento en que lo corto y lo abro, se forma esta línea que ustedes observan aquí. ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí nuestra hoja de papel, pero esta hoja de papel va a tener una pequeña profundidad, pero es muy pequeña, muy pequeña, de esta manera. ¿Ya? Entonces, como pueden darse cuenta, el rectángulo quedó parte de aquí, ¿sí? Este rectángulo tiene una base de X, ¿sí ven? Que vendría a ser el espesor de la hoja, ¿no?
Y también va a tener una altura esta figura. ¿Ya? No puedo aplicar la fórmula del volumen, pi por radio cuadrada por altura. No puedo aplicar eso porque esto no es un cilindro. ¿Por qué no es un cilindro? Porque aquí adentro es totalmente vacío. Aquí no hay nada. No hay nada, es vacío. A esto de aquí se lo conoce como una capa cilíndrica. Sí, ese es el nombre correcto. Capa cilíndrica. Entonces, tengo esta altura de aquí, ¿no? Esta altura de aquí. ¿Cuánto vale esta altura? Si ustedes observan en la parte de acá, en la parte de aquí, el primer gráfico, aquí tengo el rectángulo, la base vale de x y la altura viene a ser desde el eje x, hasta el punto superior que está acá. ¿Ya? Desde el eje x hasta el punto superior. ¿A qué función estoy tocando ahí, chicos? F de X. A f de x, correcto. Entonces esta altura vale f de x. ¿Ya? Perfecto. Esa altura vale la función a la que estoy tocando aquí. Póngala adentro, que después se va a caer ahí. ¿Ya? Perfecto, entonces esa altura vale la función f de x. En este caso estamos trabajando con una sola función. ¿Qué más necesito? Bueno, necesito también todo este largo de acá. Todo este largo de acá. Pero ¿se acuerdan cuánto valía todo este largo de aquí? Todo el largo de la hoja. ¿Se acuerdan cuánto valía? El perímetro de Así es. Perímetro de la circunferencia, correcto. Viene a ser todo este lado de aquí. Perfecto, viene a ser el perímetro de la circunferencia. Correcto. Entonces vale 2pi por el radio. ¿Ya? Que podemos ponerle que este es el largo, ¿no? Este es el largo de la figura. 2pi por el radio. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro volumen, no es un volumen súper chiquito, porque solamente estamos trabajando con un rectángulo. Acuérdense, estamos trabajando con un rectángulo. Entonces sería un volumen pequeño, sería nuestro diferencial de volumen, va a ser igual a largo, que es 2pi por radio, por la altura, y por la profundidad, que sería de x. ¿Sí? Y así quedaría nuestro diferencial de volumen. Si ustedes integran esto de aquí desde 0 hasta el volumen total, y acá integran desde A hasta B, entonces en la parte de aquí te queda que el volumen total va a ser igual a 2pi por la integral desde A hasta B del radio por la altura por el de x. ¿Sí? Y esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar para el caso número 3. ¿Cuánto vale la altura? Bueno, aquí tenemos que la altura vale f de x y ustedes ya saben cómo se calcula la altura del rectángulo. Miren que eso lo vimos en el caso número 2. ¿Sí? ¿Qué me falta calcular? Una vez que ya tengo la altura, ¿qué me falta calcular, chicos? Lo que me falta calcular es el radio de la figura. A ver, pero ¿cuál es el radio de la figura? Acá tengo esta figura, ¿no? Esta es la figura real. O sea, esta es la aproximación, se podría decir, porque aquí tenemos el rectángulo completo, pero el rectángulo real va a ser una línea casi. Un rectángulo súper flaquito. Entonces, como pueden ver, aquí se me forma una especie de cilindro. Entonces va a tener el radio. ¿Y el radio de dónde a dónde va? Bueno, por la definición que yo escribí en la parte anterior, el radio va a ir desde el eje de rotación, aquí es el eje de rotación, hasta el diferencial, y el diferencial es esta línea. Entonces este vendría a ser tu radio R, ¿ya? Que si yo lo dibujo acá, entonces el radio va a ser desde aquí, desde el eje de rotación, hasta el rectángulo, hasta aquí. Ya, no vayan a pensar nuevamente, no vayan a pensar que van a haber dos radios. No hay dos radios. Este rectángulo es una línea, es de esta forma, solamente hay un radio. Este es nuestro radio. ¿Ya? ¿Cuánto vale esa distancia? Bueno, como ustedes pueden observar, voy a hacer un poquito más grande, voy a hacerle zoom para que puedan ver bien. ¿Ya? Entonces, esta distancia, como ustedes pueden observar, viene desde 0, aquí está el 0, viene desde 0, continúa, pasa al punto A y llega hasta por aquí. Bueno, ¿y cuál es la ubicación de este punto?
Bueno, resulta que yo no sé cuál es la ubicación de ese punto. Yo dibujé el rectángulo aquí, pero también podía haber hecho esto. Miren, voy a hacer aquí rapidito una figura en un intervalo A, B. Y podría yo haber dibujado el rectángulo más acá. En el momento en que yo dibujo el rectángulo más acá, nuestro radio, alrededor del eje lleno, nuestro radio va a ser desde aquí hasta por acá. Y la distancia sería desde aquí, desde 0 hasta un punto que está aquí entre A y B. Observen que el rectángulo tú lo puedes dibujar en cualquier lado. O sea, tú el rectángulo lo podrías haber dibujado aquí, alrededor del eje Y. El radio sería de aquí hasta el rectángulo, hasta aquí. Entonces el radio, este sería el radio R, el radio sería desde 0 hasta este puntito. Bueno, pero resulta que ese punto está entre A y B, pero ¿cuánto vale? No sabemos cuánto vale. Pero lo que sí sabemos es que esta distancia de aquí, distancia que estoy dibujando aquí, es una distancia X, donde esa distancia X es un valor que está entre A y B. Por lo tanto, nuestro radio vale X. Ojo, cuidado, cuidado para el caso base, para el caso base. ¿Cuál es el caso base? Cuando hago rotar alrededor del eje Y. Entonces el radio vale X. ¿Ya? Y listo. Ahí tenemos el radio, acá tenemos la altura. Y preferible, miren, yo prefiero que se aprenda la fórmula de esta manera. Volumen es igual a 2pi por la integral desde A hasta B del radio por la altura por el de X. ¿Ya? Y listo, chicos. Así es como se halla la fórmula para el caso número 3. No sé si alguien tiene alguna preguntita, confirmen. ¿Alguien tiene preguntas? No sé si está claro esto de aquí. Yo sé que no alcancé a resolver ningún problema, pero necesito que aprendan esta teoría de aquí. Para que ya cuando resolvamos un problema van a ver que todo es reemplazar datos y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque ya no sabemos las fórmulas, ya sabemos cómo se halla el radio, ya sabemos cómo se halla la altura. Ya no necesitamos hacer todo esto de aquí. ¿Ya? ¿Cuándo se aplica capa cilíndrica? Se aplica capa cilíndrica cuando el eje de rotación es totalmente paralelo. Observen, ¿no? El eje de rotación es el eje Y y el rectángulo es vertical. Pero de manera general se aplica capa cilíndrica cuando el eje de rotación es paralelo al diferencial. Puede ser de esa manera o también puede ser de esta manera, un eje horizontal pero un rectángulo horizontal. Entonces, como el eje de rotación es paralelo al rectángulo, aquí también se aplica capas cilíndricas. Profe, eso de las áreas que usted dijo que dependiendo de la cantidad de áreas acá los volúmenes. Claro. Es que, por ejemplo, mira, ¿qué pasa si tú tienes, voy a dibujarla aquí, qué pasa si tú tienes un área de esta forma, un área, imagínate, tienes una recta aquí, luego tienes una parábola acá, y luego acá abajo va otra parábola, ¿ya? Y aquí tienes el punto A, y aquí tienes el punto B, ¿sí? Entonces, como puedes ver, aquí hay un punto de intersección, que sería un punto C, y si tú quieres calcular el área de esta figura, para poder calcular el área de esa figura, tendrías que dibujar cuántos diferenciales. Dime tú cuánto tendrías que dibujar. 2. 2, correcto. Un rectángulo aquí, y también tendrías que dibujar un rectángulo acá. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí tienes una función arriba, acá tienes otra función abajo, y aquí cambia. La función de arriba cambia, pero la función de abajo se mantiene. Por eso es que hay que hacer dos áreas diferentes, desde A hasta C y desde C hasta B. Eso es para el área. Para el volumen lo mismo, solo que en el volumen tú estos rectángulos lo vas a tener que rotar alrededor de un eje, del eje Y o del eje X o de cualquier otro eje, ¿no? Ya también este eje de aquí también te lo pueden poner por acá o te lo pueden poner por acá. Entonces, si estos rectángulos tú los haces rotar, se te va a formar una capa cilíndrica o se te puede formar un disco o se te puede formar una arandela. Y de ahí tú tienes que aplicar la fórmula. Pero ya no, si tú tienes dos diferenciales, tienes que aplicar dos volúmenes. Volumen 1 desde A hasta C.
volumen 2 desde C hasta B. Volumen total, B1 más B2. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ahí ya me quedó claro. Gracias. Ah, correcto.